La romántica traición. Cómo la promesa de conexión se transforma en cadena en el vasto y ruidoso circo de la existencia moderna, donde el clamor por la conexión resuena como un mantra sagrado. Pocos se atreven a inquirir sobre el verdadero coste de esta fe ciega. Se nos ha inculcado la fábula de que la plenitud reside en la red, en el nudo que nos une al otro, en el eco de nuestra existencia reflejado en 1000 espejos ajenos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta promesa dorada, esta dulce melodía de pertenencia, se revela como la más insidiosa de las traiciones? Observen a su alrededor. Lo que se promociona como conexión es, con demasiada frecuencia, una intrincada telaraña de expectativas, miedos y conveniencias mutuas. Es la búsqueda desesperada de validación en la mirada de los demás, el trueque silencioso de debilidades disfrazadas de virtudes. Se nos dice que al entrelazarnos somos más fuertes, pero en la realidad más cruda, nos convertimos en esclavos encadenados por el temor a la soledad, la condena al ostracismo. La conexión humana, tal como la entendemos y la celebramos, es, para el ojo nietzscheano cínico, una danza de debilidades y autoengaños. Es el abrazo asfixiante de lo que no nos permite ser, de lo que nos diluye y nos desdibuja, hasta convertirnos en una mera función de la red, no en el centro de nuestra propia voluntad. La verdadera fortaleza no reside en este entramado de dependencia, sino en la radical afirmación del yo soberano. El gran teatro de la interacción, desenmascarando la superficialidad y la utilidad en las relaciones modernas. Avancemos un paso más en esta desoladora verdad. El panorama social es un vasto teatro, una farsa magistralmente orquestada, donde cada actor representa un papel predefinido, donde la autenticidad es un lujo que pocos pueden permitirse. ¿Han mirado con ojos fríos a las interacciones que los rodean? ¿Han percibido la danza de máscaras, el intercambio de cortesías vacías, el sutil cálculo de la utilidad? Las sonrisas son a menudo velos, las conversaciones, meros ruidos que rellenan el silencio incómodo, y los lazos proclamados, transacciones donde cada parte espera obtener un beneficio, sea este emocional, material o de estatus. ¿Acaso la amistad no se ha degradado a una mera red de contactos? ¿El amor no se ha transformado en un pacto de seguridad, un contrato para el alivio de la ansiedad existencial? Esta superficialidad es la manifestación más palpable de la farsa de la interdependencia. No hay encuentro de voluntades, sino choque de necesidades. No hay revelación del ser, sino proyección de ideales y expectativas ajenas. La supuesta conexión humana es, en este contexto, un juego de espejos, una coreografía ensayada de debilidades disfrazadas, donde la voluntad de enfrentarse a la verdad desnuda del otro y de uno mismo es sistemáticamente evitada. Este gran teatro nos mantiene cómodos, sí, pero también nos mantiene ciegos. Nos impide ver que la fortaleza reside en la radical afirmación del yo soberano que desenmascara esta charada. La paradoja del apego. Cómo la búsqueda de lazos debilita la voluntad del individuo. Y aquí yace la más amarga de las paradojas. Cuanto más nos aferramos a la idea de la conexión, más nos debilitamos. La búsqueda incesante de lazos, de pertenencia, de un refugio en el nosotros, erosiona la roca fundacional del individuo, su voluntad. El miedo a la soledad, ese antiguo demonio, nos empuja a comprometer nuestros valores, a silenciar nuestra voz interior, a mutilar nuestra propia autenticidad para encajar en el molde, para no ser expulsados del rebaño. Hemos sido condicionados a creer que la vulnerabilidad compartida es fortaleza, pero lo que a menudo se ejerce es una forma sutil de chantaje emocional, donde la necesidad del otro se convierte en una palanca para nuestra sumisión. ¿Cuántos sueños no han sido pospuestos? ¿Cuántas verdades no han sido pronunciadas? ¿Cuántos caminos no han sido tomados por el temor a romper un lazo, por el terror a la desaprobación? La interdependencia superficial nos convierte en seres permeables, cuyas fronteras se disuelven ante la presión externa.
Se pierde la capacidad de decir no, de trazar una línea, de erguirse como una montaña inamovible frente a la marea de las expectativas ajenas. Esto es el reverso de la radical independencia del espíritu. Es la negación de la voluntad en aras de una paz precaria. La verdadera relación solo puede nacer de la radical independencia del espíritu, y el apego desmedido es su veneno. Ascensión de la voluntad solitaria. La fortaleza de quien se atreve a estar solo. Y entonces, ¿dónde reside la verdadera fortaleza? No en el nudo que nos ata, sino en el acero de nuestra propia soledad elegida. La voluntad solitaria no es el aislamiento de un ermitaño miedoso, sino la ascensión consciente de aquel que se atreve a confrontar su propio abismo, a forjar su espíritu en la fragua del silencio y la introspección. Es en esta soledad donde la voz del mundo se apaga y la verdad de uno mismo comienza a emerger. Piensen en el águila que se eleva por encima de las cumbres nevadas, o en el lobo solitario que aúlla a la luna, fiel a su propia naturaleza indómita. Ellos no buscan la validación de la manada, encuentran su propósito en su propia existencia, en su propia voluntad de ser. Aquel que se atreve a estar solo, no por defecto sino por elección, es quien tiene el coraje de enfrentar la verdad desnuda de sí mismo, sin los filtros ni los espejos distorsionados de los demás. Es en este crisol de la autonomía donde se moldea la voluntad inquebrantable, donde se descubren los propios valores y se traza el camino propio, sin la necesidad de un coro que apruebe o condene. Es la radical afirmación del yo soberano, el despertar de una fuerza que no necesita del apoyo exterior porque se nutre de su propia esencia. Esta es la independencia que el ojo nietzscheano cínico anhela, la que trasciende la danza de debilidades, más allá del bien y del mal conectivo, forjando lazos auténticos desde la abundancia, no desde la necesidad. Ahora bien, comprender esta verdad no es abogar por un nihilismo relacional, por un exilio perpetuo. Es, en cambio, la condición indispensable para forjar lo que verdaderamente merece el nombre de conexión. Si la supuesta conexión humana es una danza de debilidades y autoengaños, ¿cómo sería una relación que no lo fuera? La verdadera relación solo puede nacer de la radical independencia del espíritu y la voluntad de enfrentarse a la verdad desnuda del otro y de uno mismo. Cuando uno se ha fortalecido en la forja de la soledad, cuando la voluntad propia es un faro inquebrantable, entonces y solo entonces se puede acercar al otro desde la abundancia y no desde la necesidad. Una relación auténtica no es la unión de dos mitades incompletas, sino el encuentro de dos totalidades, dos voluntades soberanas que eligen compartir un tramo del camino, no porque lo necesiten para sobrevivir, sino porque se enriquecen mutuamente sin diluirse. Estas conexiones son raras, son preciosas, y se distinguen por su honestidad brutal, por la ausencia de máscaras y el coraje de la confrontación. Son alianzas de espíritus libres, no contratos de almas encadenadas. Es la fuerza que no teme ni exige, la que simplemente es, y al ser, permite que el otro también sea en su plenitud. Esto es trascender la farsa de la interdependencia superficial. El despertar del superhombre de la conexión, una vida de autonomía y creación en la soledad. Elegida. Hemos llegado al umbral de una nueva comprensión. El camino hacia la verdadera fortaleza no es el de la inmersión en la red de la interdependencia, sino el de la ascensión del individuo soberano. El superhombre de la conexión no es aquel que evita las relaciones, sino aquel que las trasciende, que las domina con su voluntad, eligiendo cuándo y cómo participar, y siempre desde la plenitud de su propio ser. Su vida es una obra de arte creada en la soledad elegida, un testimonio de autonomía y propósito. No busca la aprobación, sino la expresión. No anhela el reflejo, sino la creación. La conexión humana, en su sentido más elevado, no es una fuga de uno mismo,
sino una expansión consciente, un diálogo entre voluntades que se reconocen en su propia independencia. Este es el verdadero significado de la tesis central. En un mundo obsesionado con lazos, la verdadera fortaleza no reside en la conexión, sino en la radical afirmación del yo soberano que desenmascara la farsa de la interdependencia superficial. Que este mensaje resuene no como una invitación al aislamiento, sino como un desafío a la autenticidad. Que sea una llamada a la introspección más brutal, a la forja de un espíritu indomable que, habiendo conquistado su propia soledad, pueda entonces, quizás, forjar lazos que no sean cadenas, sino puentes entre cumbres, entre voluntades libres que se encuentran más allá del miedo y la necesidad. Este es el camino. Elige tu ascenso.